científico de Mariano, nos genera muchas enseñanzas. Es un paciente mío, es una foto real, es una foto real de mi paciente UCI. Les había comentado que yo trabajo en unidad de cuidados intensivos y veo todo tipo de pacientes, ¿correcto? Y dentro de ellos los pacientes que se complican desde el punto de vista gastrointestinal. A ver, vamos a ver, alguien que me ayude a ver, pero acá está muy concentrado. Felizmente a su profesor le gusta caminar, correr, nadar. Por favor, ¿podría ayudarme a leer? O va, si no vive, más como podría bajar. Ustedes ya, muy bien. Miren, profesor, hay algunos términos que no lo conozco. Lo que pasa es que en medicina, en los hospitales, nosotros utilizamos bastante abreviaturas, ¿no? Como una vez les dije, ¿no? HTA, ¿qué era HTA? Hipertensión arterial, ¿no? Y esto es sacado de una historia clínica, las historias clínicas. ¿Correcto, profesor? Si no sabes algún término, no hay problema. Para eso estoy yo, para enseñarlo. ¿Correcto? Ya, para aprender. Por favor. ¿Nombre? Andy, ya, Andy. ¿Estamos haciendo? Mariano de 55 años acude a MG con emergencia con tiempo de enfermedad de 12 horas. Luego de comida copiosa presenta el cuadro de dolor abdominal en faja intenso, 7 sobre 10, asociado a náuseas y vómitos e insuficiencia respiratoria. Muy bien, Andy. Bueno, generalmente es un típico dolor. Pase, por favor, pase. Por favor, miren, Mariano ha presentado una complicación a nivel pancreática, ¿ya? Ha presentado una complicación pancreática. Y generalmente, cuando hay una afectación del páncreas, el dolor puede ser epigastrio o puede ser un dolor en faja. Es un dolor en faja, irradiado hacia la parte posterior. O en cinturón, ¿no? En cinturón alrededor del abdomen, ¿correcto? Y miren, generalmente se presenta después de haber comido grasas, ¿no? Grasas, comida copiosa, abundante, ¿no? Como por ejemplo, ¿saben? Cuando come la gente muchísimo. Es por eso, ¿en qué momentos del año ustedes van a ver pacientes con pancreatitis? ¿Cuándo? Muy bien, lo máximo, futuros doctores, ¿cierto? Van a ver ustedes más pacientes con complicaciones pancreáticas post-Navidad, el 25, el primero, van a ver año nuevo, así es, ¿no? Van a ver, cuando ustedes estén de guardia, no van a querer hacer guardia el día siguiente, 25, ¿por qué? Porque la emergencia va a estar llena, reventando, como se dice, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque hay muchas complicaciones. Una de estas puede ser la pancreatitis, ¿correcto? Generalmente se presenta por exceso al comer, ¿no? Copiosa o abundante. Vamos a continuar. Y miren, dice, ¿no? Con las siguientes funciones vitales: frecuencia cardíaca 125, está taquicárdico; frecuencia respiratoria 38 por minuto, está taquipneico; presión arterial 60-40, ¿cómo está la presión? Hipotenso, está bajo, ¿no? O sea, hay una alteración que está causando complicaciones, está hipotensión con taquicardia, está saturando 87%, o sea, hay una patología que está descompensando todos los órganos, aparatos y sistemas, o sea, corazón, probablemente también presión, saturación, pulmón, algo que está ocasionando algo generalizado. ¿Qué será? Y miren, se le realizan exámenes de laboratorio y se evidencia amilasa 800 unidades por litro y lipasa 800 unidades por litro. Generalmente pedimos amilasa y lipasa cuando sospechamos en pancreatitis, ¿no? Pancreatitis. Y se dice, para hacer el diagnóstico debe estar por encima de 3 veces el valor normal. Pero profesor, entonces, cuando yo pido amilasa y lipasa, ¿es patognomónico de la pancreatitis? No. Hay otras patologías a nivel gastrointestinal que me van a llevar, por ejemplo, a amilasa. Por ejemplo, todo aquello que implique daño a nivel gastrointestinal, daño de mucosa. Por ejemplo, una perforación gástrica. ¿Aumenta amilasa? Sí. Por ejemplo, una perforación duodenal. ¿Aumenta amilasa? Sí. ¿Un embarazo ectópico roto? ¿Aumenta amilasa? Sí. ¿No? Profesor,
¿Una obstrucción intestinal aumenta amilasa? Sí, ¿no? Pero generalmente no va a ser por encima de 3 veces el valor normal, ¿no? Por eso se tiene que también ver la clínica, ¿no? La clínica del paciente. Muchas veces también se pide una tomografía para ver cómo está el páncreas, ¿correcto? O sea, ¿cómo yo hago un diagnóstico, no? Eso ustedes ya lo van a ver en cuarto año. Yo hago el diagnóstico con los signos y síntomas, o sea, qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que examino, qué es lo que encuentro en el paciente. Aparte, exámenes de laboratorio, pido exámenes auxiliares y también, aparte, exámenes de imagen, pido una tomografía. Con esos 3, profesor, ¿puedo hacer un diagnóstico? Sí, pueden hacer probablemente un diagnóstico, ¿correcto? Y estas son enzimas que se incrementan cuando hay una pancreatitis. Entonces, Mariano pasa a UCI, a unidad de cuidados intensivos, para manejo e inicio de ventilación mecánica. Profesor, ¿y por qué se le dio ventilación mecánica? Porque estaba haciendo una insuficiencia respiratoria. Estaba, mire, desaturando, estaba con saturación 87% y con una frecuencia respiratoria 38. Estaba respirando así. Entonces, profesor, al tener incremento de frecuencia respiratoria, va a ser uso excesivo de musculatura respiratoria. Y los músculos también se agotan, ¿no? Por ejemplo, ayer yo estuve entrenando duro, cuando la natación después de 1 hora estaba muy cansado, ¿no? Porque hay agotamiento muscular. Así que ahorita me duele un poquito las piernas, ¿no? Porque ha sido un entrenamiento duro. Igual, también cuando uno incrementa la frecuencia respiratoria, hay agotamiento también a nivel muscular, hay fatiga, ¿no? Específicamente fatiga muscular, ¿no? Profesor, ¿y eso puede producir parada respiratoria? Sí, puede producir parada. Por eso se le dio ventilación mecánica, ¿correcto? Durante su estancia en UCI, a las 48 horas, presenta tomos, disfunción orgánica múltiple del sistema, más falla renal. O sea, todos los órganos comienzan a fallar. Hay compromiso hemodinámico, baja la presión, hay compromiso respiratorio, comienza a desaturar, hay compromiso renal, no orina, producto de la cascada inflamatoria, y todos los órganos comienzan a fallar. Hace falla renal, deja de orinar, y al dejar de orinar comienza a acumular azoados, ¿no? Cuando uno orina, es importante. Ustedes dirán, no, profesor, pero orino en punto. No. Puede fallar cualquier órgano, pero si fallan los riñones, el paciente se muere rápido, ¿ah? Yo les cuento algo. O sea, en UCI, yo puedo tener un paciente que falla el cerebro, falla el pulmón, hígado, intestinos, todo comienza a fallar, pero si falla el riñón, el paciente se muere rápido, se muere. ¿Por qué, profesor? Porque cuando uno en la orina elimina sustancias tóxicas, ¿no? Amonio, amoníaco, urea, electrolitos, etc. Entonces, si yo no orino, tengo falla en el riñón, no voy a poder eliminar, y esas sustancias se acumulan y son tóxicas. Ingresa hemodiálisis más hipertensión abdominal que requiere cirugía. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Miren, acá que se ven ¿qué son estos? Intestinos, ¿no? Generalmente quizás no han visto nunca una fotografía así, ¿no? Está con el abdomen abierto. Estos son los intestinos que se ven. ¿Han visto una foto así? No. Profesor. Y esta es una bolsa larga, estéril que cubre, ¿no? Esas bolsas de colectoras para orina, esterilizada, es lo que cubre los intestinos. Miren, entonces pueden ver, acá es intestinos. Profesor, Dios mío, no sé, algunos dirán, ¿por qué está así? Lo que pasa, cuando hay una pancreatitis, hay una inflamación generalizada. Y esa inflamación implica incremento de la respuesta celular y incremento de la respuesta humoral, ustedes lo saben muy bien. E inflamación también implica vasodilatación, aumento del volumen de tejido. Y todo el tejido gastrointestinal aumenta de volumen. Pero si no tiene por dónde salir, se puede necrosar, se puede morir el tejido. Ustedes ya han llevado patología. ¿Están llevando patología? No, próximo ciclo. ¿Están llevando? Así es, bueno, ya, pues vamos adelantando un poco. Entonces, esos tejidos se pueden morir. Imagínense por qué, profesor, porque hay tanta presión. A ver, para que me puedan entender. Profesor, no entiendo. Imaginemos, ¿ya? Imaginemos que acá tenemos un cuarto. Imagínense, un cuarto pequeño, acá, que sea de 2x2. Imaginemos. Y solo pueden ingresar más o menos 10 personas, ¿ya? 10 personas. Tiene pared. Pero imagínense si a este cuarto pequeño de 2x2 introducimos a 50 personas. Unas encima de otras, aplastadas.
¿Qué pasará con esas personas? ¿Ah? Se asfixian, ¿no? Incrementa la presión, probablemente mueran por asfixia, hay menos flujo sanguíneo, menos flujo oxigenatorio, ¿correcto? Y pueden asfixiar y pueden morir. Igual, cuando en el abdomen tenemos la pared abdominal, hay diferentes capas, ustedes han llevado anatomía, ¿correcto? Tenemos distintas capas. Dentro, en la cavidad peritoneal va a haber órganos, pero si esos órganos incrementan de volumen, ¿no? ¿Correcto? Teniendo un mismo espacio, un mismo continente, ¿qué puede pasar con los órganos intraabdominales? Se pueden destrozar, pueden morir. Entonces, profesor, ¿y eso qué lo puede originar? Por ejemplo, una pancreatitis. Profesor, ¿y entonces qué hacemos para que no se muera? Para que no se muera, se hizo una técnica hace muchos años, conocida como la técnica de la colocación de la bolsa de Bogotá. Profesor, bolsa de Bogotá, así se llamó. Lo que pasa es que en Colombia, les cuento, había mucha gente que se moría, ¿no? Producto de la guerra, de la guerrilla, de las FARC. Entonces, ¿por qué, profesor? ¿Por qué se morían? ¿Por qué? Porque les sufrían lesión por arma de fuego, explosión, etc. ¿Ya? Y había daño, inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces, al final, ¿por qué morían? Producto de la necrosis, la muerte del tejido, de la lesión abdominal. Y entonces por ahí un médico se dio cuenta, voy a hacer necropsia, voy a abrir a ver por qué se muere, ¿no? Entonces dijo, quizás han sufrido, vale la redundancia, sufrimiento intestinal, ¿no? Y eso puede originar la muerte, el incremento de la presión intraabdominal. Entonces dijo, ¿qué les parece? Lo voy a decir a mis médicos, ¿qué tal si mantenemos abierto la pared del abdomen, colocamos una bolsa, hasta que con el transcurso de los días baje la inflamación, baje la inflamación. Y esto va a bajar la inflamación, ¿no? Es como si, por ejemplo, su compañera, alguien por ahí está durmiendo, ¿ya? Ahí, y voltea todavía, ¿ya? Y está con casaca negra. Bueno, imaginemos un decir, ¿no? Su compañera sufre un golpe, es una broma, sufre un golpe, tiene un hematoma a nivel frontal. ¿Ese hematoma a nivel frontal desaparece de un día para otro? No va a demorar algunos días en bajar la inflamación, ¿correcto? Igual, a nivel intraabdominal va a demorarse algunos días en bajar la inflamación. Entonces, esto va a bajar la inflamación con el transcurso de los días. Pasan 3 o 4 días, baja la inflamación, cierro ahí los puntos superiores. Pasa una semana, baja la inflamación, ya cierro hasta la mitad. Pasa 10 días, cierro toda la pared, el paciente se salva, ¿no? Bien. Profesor, ¿qué ocasionó a nivel del abdomen? Hipertensión intraabdominal, producto de la inflamación. ¿Producto dónde? De la inflamación del páncreas. ¿Y por qué se inflamó el páncreas? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, miren, alteración de qué órgano impresiona después de todo eso. ¿Qué órgano se dañó? El páncreas, perfecto, ¿no? Es una pancreatitis. ¿Cuáles son las funciones del páncreas? Muy bien, secreta hormonas, ¿no? Como la insulina, el glucagón, perfecto, ¿no? El péptido pancreático, etc. Y también produce enzimas, ¿no? El páncreas produce enzimas para carbohidratos, para proteínas, para lípidos. Eso nunca lo olvidamos. Y la pregunta, ¿por qué es importante el conocimiento del páncreas en el personal médico? ¿Usted, es importante o no? Por supuesto. Es fundamental, les decía, el capítulo gastro es muy importante. ¿Por qué? Primero, para que ustedes se cuiden. Otro, para que no hagan pancreatitis. Otro, para que no se mueran. Otro, para que no se mueran sus pacientes. Otro, para que prueben fisiología gastrointestinal. ¿No? Entonces, es muy importante todo esto. Vamos a ver. ¿Cómo voy a tomar agua? Voy a tomar agua también. 5 puntos menos que luego hacer. ¿No? Exocrino y endocrino. Tiene 2 funciones. Exocrino porque libera o produce secreciones para la digestión de carbohidratos, proteínas, lípidos. Y endocrino porque produce distintas hormonas, ¿no? Hormonas. En promedio el páncreas pesa menos de 100 gramos aproximadamente. ¿Hay alguien adentro para que pueda pasar? ¿Fuera? No hay nadie. Ya.
El páncreas se secreta entre 1.2 a 1.5 litros de jugo pancreático, claro e incoloro, con un pH alcalino, ¿no? Y este pH alcalino, ¿por qué sustancia está dada? Fundamentalmente bicarbonato, muy bien. ¿Cuántos miliequivalentes produce? Ahí sí, la pregunta examen. ¿Qué dice el Gaito, el Rano, el Constanzo? ¿Cuántos miliequivalentes? Uy, ya. Van a sacar 18. Puede variar entre 120 a 140 miliequivalentes, ¿no? O sea, produce una gran cantidad de bicarbonato, ¿correcto? El páncreas entonces produce secreción pancreática que es un pH sobre todo alcalino y sobre todo dado por el bicarbonato, ¿no? Produce una gran cantidad de bicarbonato en las células acinares, El páncreas endocrino secreta hormonas como la insulina, glucagón, somatostatina, péptido pancreático, grelina, etc. Miren, acá vamos a ver, miren muchachos, miren, esto es una célula acinar. Esta es una glándula acinar. ¿De dónde, profesor? Del páncreas. Estamos hablando ahorita del páncreas. Una de sus células características son las células acinares. Esta es la glándula acinar. Profesor, ¿y estas células acinares por qué son importantes? Porque van a secretar enzimas, ¿ya? Enzimas que generalmente en su interior son inactivas, ¿no? Son inactivas porque si estuvieran activas, profesor, van a producir la lisis, la destrucción de la célula, ¿no? Y harían autodigestión del páncreas y el paciente muere de inmediato. Generalmente van a estar activas recién cuando se liberan o cuando están en el duodeno. ¿Ya? Cuando están en el duodeno, ahí recién son activas. ¿Ya? Generalmente. No lo olvidemos. Al interior de las células acinares no son activas, a menos que haya una lisis, una destrucción, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. También vamos a tener las células centroacinares. Miren, acá tenemos las células centroacinares. Están cercanas a los ductos, miren, a los ductos pancreáticos. Esto tendrían que ser las células centroacinares. Profesor, principalmente, ¿qué liberan? Liberan electrolitos como sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua. ¿Ya? Correcto. Profesor, entonces quiere decir que la secreción pancreática, aparte de tener enzimas, ¿tiene electrolitos? Sí, tiene electrolitos. ¿Cuál de todos ellos más abundantes? Bicarbonato. ¿Pero tiene también otros electrolitos? Sí. ¿Tienen agua? Correcto, ¿no? Muy bien. Y luego, miren, más distalmente, ¿ya? Al inicio de los conductos biliares, tenemos acá una célula, de los ductos, tenemos una célula, se llaman las células ductales, ¿no? Y también van a secretar, van a liberar sodio, potasio, bicarbonato, cloro y agua, ¿correcto? Y finalmente, miren, lo que les decía, ¿no? Hace un rato, ¿no? Finalmente, por ejemplo, profesor, a nivel de los conductos principales pancreáticos, ¿cuánto llegará a ser la cantidad de bicarbonato en miliequivalentes? ¿Más o menos? ¿Cuánto dice? 120, ¿no? Miliequivalentes por litro. Por ejemplo, en el Gaito dice cuánto? Por encima de 140, dice. En el Constanzo, ¿qué dice? ¿Qué otro libro utilizan? ¿De edificio? Constanzo. ¿Qué otro más? Mínimo tendrá 3, ¿no? El boro, ¿no? El boro. ¿Qué dice el boro? ¿Cuánto dice el boro? Ok, muy bien. Ya saben de dónde voy a preguntar, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes. En promedio, miren, estas concentraciones finales de bicarbonato en los conductos principales pancreáticos van entre 120 a 140 miliequivalentes, ¿no? Alto, ¿no? Por ejemplo, compárenlo con la sangre, En la sangre, por ejemplo, ¿cuántos son los niveles de bicarbonato en sangre? La edad de muchos de ustedes. 20. Un poquito más. 24 más menos 2. O sea, en sangre, más o menos, los niveles de bicarbonato es 24, más menos 2, ¿no? O sea, de 22 a 26. ¿Cuántos años tengamos ahí? ¿20? ¿19? ¿25? ¿30? Pase 2 será más o menos. ¿19? A los años de la calle, una broma, joven, para que despierten, una broma. Sé que es una hora difícil, ¿no? Post comida y todo eso, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver,
Esta es una diapositiva muy bonita porque es algo similar como en las fases de la secreción gástrica. ¿Recuerdan ustedes? Cuando en la fase de la secreción gástrica hablamos, ¿no? Había una fase cefálica, ¿no? Esa fase cefálica, ¿cuánto producía de secreción gástrica? ¿Cuánto por ciento? 25%. ¿Está cerca? Muchachos, hace pocos días de a ver, revisen. Han dicho 25, 20. ¿Cuánto? A ver. Podemos preguntar. En la fase cefálica de las secreciones gástricas, ¿cuánto puse? 30%, ¿no? 30% de la fase cefálica. 30%. La fase gástrica es 60, ¿no? 60, ¿no? O sea, cuando ingresa el alimento a nivel gástrico, distiende el estómago y eso hace que se produzca un 60% las secreciones gástricas. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pero ahora estamos hablando de fases de la secreción pancreática, ¿no? O sea, ¿el páncreas también produce secreciones? Sí, produce secreciones. Por ejemplo, la fase cefálica interviene con un 25% de la secreción pancreática. La fase gástrica, o sea, cuando llega alimento al estómago, ¿cuánto de secreción pancreática se produce? 10%, pero cuando el alimento, el nutriente, el quimo, está en el intestino, cuando está en el intestino, específicamente en el duodeno, ahí se produce una mayor secreción pancreática, que va entre 50 y 75%, ¿correcto, no? O sea, profesor, ¿qué quiere decir? Que si yo bebo un alimento, ¿también se está produciendo secreción pancreática? Si yo solo bebo un alimento, ¿verdadero o falso? Verdadero, sí, profesor. Secreción pancreática, 25%. Profesor, si ingresa el alimento al estómago, ¿se está produciendo secreción pancreática? Sí, verdadero. Pero profesor, si ya el alimento pasó del estómago al duodeno, hay vaciamiento gástrico, ¿se produce mayor secreción pancreática? Correcto, así es. Cuando los alimentos pasan a los intestinos, incrementa la producción de secreción pancreática, 50-75%. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, muy bien, profesor, queda. Miren, acá tenemos a nuestra célula SINAD. Miren, célula SINAD. Eso también ha sido, fue pregunta de examen el año pasado, ¿no? La célula SINAD. Miren, acá tenemos a nuestra célula SINAD pancreática. Tiene receptores para BIP, para secretina, para acetilcolina, colecistoquinina. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa GRP? Tiene también receptor para GRP. De péptido liberador de gastrina, muy bien, así es. No está en inglés, ¿no? Está en inglés. Es péptido liberador de gastrina. Entonces, ese péptido también va a actuar en la célula SINAD, ¿no? Todas esas moléculas actúan en la célula SINAD, ¿ya? Profesor, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se libera colecistoquinina? La colecistoquinina es una hormona, por ejemplo, que se libera en la mucosa duodenal. Cuando el alimento ingresa o pasa del estómago, pasa al duodeno, ¿no? El alimento pasa al duodeno, estimula las células mucosas duodenales. Y estas células mucosas duodenales, ¿qué es lo que hacen? Liberan más colecistoquinina. Esta colecistoquinina, ¿a dónde va a actuar? En la célula SINAD. ¿Y esta célula SINAD para qué va a actuar, profesor? ¿Por qué actúa acá? Para que liberen enzimas. Enzimas para carbohidratos, para proteínas, para lípidos. Pero también esta colecistoquinina también va a actuar a nivel de ¿dónde? A nivel de la vesícula biliar. ¿Para qué, profesor? Porque cuando el alimento ya ingresó al duodeno, se produce más colecistoquinina. Esa colecistoquinina se libera al torrente sanguíneo. Al liberarse al torrente sanguíneo, actúa en la vesícula. Y la vesícula que estaba almacenando bilis se contrae y libera bilis. ¿Y esa bilis a dónde va? Al duodeno, ¿correcto? Al duodeno, ¿no? Al duodeno, no lo olviden. ¿Ya? Entonces, el BIP, la secretina, acetilcolina, colecistoquinina, el péptido liberador de gastrina, ¿dónde actúa?
en receptores de las células acinares. Y hace un rato vimos que las células acinares van a producir o van a secretar enzimas, ¿no? Enzimas para carbohidratos, para proteínas y lípidos, mediante mecanismos previos de activación de segundos mensajeros y exocitosis, ¿no? En la cual en el interior de estas vesículas vamos a encontrar a las distintas enzimas. No lo olviden. Miren, hace un rato preguntamos, profesor, ¿cuál es la sustancia o el ion que se libera en gran cantidad? Por ejemplo, acá tenemos la célula ductal debe ser ductal, principalmente que libera bicarbonato, ¿no? Libera bicarbonato. Esas células ductales tienen receptores ¿para qué? Tienen receptores para secretina, para acetilcolina y colecistoquinina. Profesor, ¿y esta secretina es una hormona? ¿Dónde también se produce? También, al igual que la colecistoquinina. A ver, ¿Dónde se produce colecistoquinina? ¿La secretina dónde se produce? Sin ver ahí. También, igual, en la mucosa abdominal. La mucosa abdominal, entonces, ¿qué hormonas produce? ¿Cuál es el? Muchachos, jóvenes, yo sé que están cansados, es una hora difícil, ¿no? Pero si les da sueño, ¿saben lo que hacía? Hasta yo me pellizcaba, haciendo un movimiento, algo, ¿no? Para mantenerme despierto, ¿correcto? Ya les pido por favor que estén concentrados. Y además ustedes son jóvenes, ¿no? Son jóvenes, además sí lo pueden hacer, estar concentrados, ¿ya? ¿Está bien? Por favor. Continuemos. A ver. Les decía, a nivel de las células mucosas duodenales, principalmente se libera colecistoquinina y secretina. Esta secretina, profesor, ¿dónde actúa? En el páncreas. Y al actuar en el páncreas, ¿qué es lo que hace? Que produzca más secreción pancreática y sobre todo que se produzca más bicarbonato. Profesor, ¿pero por qué es tan importante ese bicarbonato? ¿Para qué? Para neutralizar la acidez de los alimentos, ¿no? Porque generalmente cuando el alimento está a nivel gástrico, se libera el jugo gástrico, contiene ácido clorhídrico y generalmente ese quimo, ese bolo alimentario va a tener un pH ácido, ¿correcto? Pero el estómago está preparado, ¿no? Para recibir pH ácido, ¿no? Además también tiene protección el estómago, pero el duodeno, el intestino no está preparado, ¿no? El duodeno, el intestino no está preparado para un pH ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se va a proteger. Es por eso que el páncreas se protege, es muy vivo el páncreas, ¿no? Va a liberar sustancias alcalinas, principalmente bicarbonato, grandes dosis de bicarbonato, ¿no? Que son más o menos casi 5 veces por encima del valor normal de bicarbonato de la sangre. Muy bien, están atentos, muy bien, me da alegría. 5 veces casi el valor del bicarbonato de la sangre, para neutralizar ese pH ácido que llega al duodeno, no lo olvidemos. Y miren, estas células ductales principalmente tienen receptores para secretina, acetilcolina y colecistoquinina, ¿correcto? Para que liberen más bicarbonato. Miren, acá vamos a ver, vemos el plasma. ¿Qué iones vamos a encontrar en el plasma? Por ejemplo, en el plasma vamos a encontrar, ustedes lo saben muy bien, sodio, son los principales cationes, ¿no? Sodio, los niveles de sodio en el plasma es de 135 a 145 miliequivalentes, ¿no? Hay también cloro por encima de 105 a 115 miliequivalentes por litro. También vamos a encontrar en el plasma, en sangre, bicarbonato, 24 más menos 2 miliequivalentes. Y potasio en sangre de 3.5 a 5.5, ¿no? Más o menos miliequivalentes. Pero profesor, a nivel del jugo pancreático también vamos a encontrar sodio, bicarbonato, cloro, potasio.
Sí, ¿no? Sí vamos a encontrar. Por ejemplo, sodio, más o menos ¿cuánto serán los miliequivalentes de sodio en un cubo pancreático? Más o menos 160 miliequivalentes. Y bicarbonato también se mantiene, pero puede variar, ¿no? Según la ingesta o según el día, ¿no? Profesor, ¿me entiende? O sea, cuando comamos, va a incrementarse la producción de bicarbonato a nivel de la secreción pancreática. Eso es lo que quiero decir. ¿Correcto? Varía durante el día. Pero en el plasma sí, esto se mantiene constante, ¿no? No es que en el plasma, profesor, a ver, me saco ahorita 8 de la mañana, ¿cuánto está mi bicarbonato? Va a estar 24 más menos 2. En la noche va a estar 24 más menos 2. En la madrugada va a estar 24 más menos 2. Pero el bicarbonato a nivel de la secreción intestinal puede variar según cómo nos alimentemos. Muy bien. Miren, esta gráfica es una gráfica muy bonita. Fue pregunta del examen. También pregunta simple, sencilla. Miren, acá tenemos el páncreas. Acá tenemos uno de los conductos más principales, más importantes. ¿Cómo se llama uno de los conductos más principales del páncreas? Wilson, ¿no? Hay un conducto de Wilson, de Santorini. Miren, este conducto de Wilson, ¿dónde desemboca? Acá hay una ampolla, ¿no? Una dilatación. Ampolla de Vatel y hay un esfínter, ¿no? Esfínter de Oddi, ¿no? Generalmente, y esto donde drena, la segunda porción del duodeno. Eso ya lo saben por anatomía. Drena porque son la segunda porción del duodeno. Y miren, generalmente la secreción pancreática, aparte de secretar enzimas para carbohidratos, para proteínas, para lípidos, iones, agua, también secreta una gran cantidad de bicarbonato, ¿no? Bicarbonato. Profesor, ¿pero qué es lo que va a suceder? Al duodeno le llega también un componente ácido, ¿correcto? Un componente ácido. Y este bicarbonato, ¿qué es lo que va a hacer? Menos, o sea, va a neutralizar esta acidez a nivel del duodeno. Pero también, ¿qué es lo que sucede? Cuando ingresa al duodeno un alimento ácido, con pH ácido, estimula a las células mucosas duodenales, que hemos mencionado hace un rato, para que estas produzcan secretina, ¿no? Secretina. Esta secretina se vierte al torrente sanguíneo, y va a la circulación, y luego ¿a dónde llega? A las células ductales, ¿no? ¿Se acuerdan de las células ductales? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un rato? Profesor, la secretina. Acá está, ¿no? ¿Se acuerdan? La secretina llega hasta las células ductales, ¿no? Para que produzca más bicarbonato, ¿no? Es un mecanismo de feedback, ¿no? Es un mecanismo de feedback, ¿para qué? Para que se secrete más secreción y esta secreción neutralice la acidez. ¿Se entendió? Muy bien, se entendió. ¿Cómo vamos? ¿Tiempo? ¿Dónde te voy a tomar la decisión? Yo les había comentado la clase pasada que cuando uno, por ejemplo, duerme, pesa menos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, porque pierde. ¿Comenté o no? Sí, le comenté. ¿Por qué? Porque no pierde líquidos, ¿no? Por evaporación, por piel, por pulmones, ¿correcto? Más o menos, ¿cuánto uno pierde de líquido en 24 horas, doctor? ¿Su nombre? ¿Escuchas su nombre? No. Ya. ¿Cuál es la pregunta que estaba haciendo? Ya. Mi pregunta era: ¿cuánto del volumen o cuánto es la pérdida sensible de una persona en 24 horas? ¿Cuánto pierde de agua usted en 24 horas en su pérdida? Lo dijimos la clase pasada, no me acuerdo, les dije. Muy bien. Tu colega dice: profesor,
promedio uno tiene pérdidas sensibles entre 800 a 1000 mililitros en 24 horas, ¿no? Lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Bueno, entre 800 a 1000 mililitros, ¿no? Es por eso que les decía, durante la noche, 12 horas, uno pierde medio kilo menos, ¿no? O sea, pierde por evaporación, por la piel y por los pulmones, ¿no? Y también les dije, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno hace deportes durante 1 hora con ejercicio leve a moderado, les decía cuánto de líquido uno pierde, 1 hora de ejercicio, sí les dije. En promedio, cuando una persona hace ejercicio moderado, en 1 hora pierde 1 litro aproximadamente, entre 1 litro a 2 litros de agua, ¿no? Es importante siempre reponer, ¿no? Los volúmenes de agua que uno pierde, y más está conversando hablando. A ver, continuamos. Bueno, esto queda como tarea algunas otras enzimas que vamos a encontrar a nivel del páncreas, ¿ya? Esto queda para que puedan leer. Son algunas otras enzimas que se producen en el páncreas. Profesor, ¿y cuál es la etiología de la pancreatitis? La causa más frecuente de pancreatitis, ¿cuál es? Cálculos, ¿no? Los cálculos biliares. Miren, miren, estimados estudiantes, miren por favor. Puede ser que un cálculo se encuentre en el conducto colédoco, miren acá, conducto colédoco, o en el conducto cístico, este es el conducto cístico, acá tenemos a la vesícula, pero puede ser, estos cálculos migren, y bueno, se queden aquí, aproximadamente donde está la, ¿qué región es esta? Cercano, ¿no? A la ampolla de Vater, miren acá, lo obstruye. Es el punto de salida de la secreción biliar y de la secreción pancreática, acá obstruye. Y en este lugar, producto de los cálculos, se obstruye esto, entonces ya no se va a liberar secreción pancreática. Se acumula secreción pancreática. Va a haber un flujo retrógrado. Y este flujo retrógrado, ¿qué va a producir a nivel de estos conductos? Si se acumula más secreción, más secreción, más secreción, ¿qué le hará a los conductos? ¿Los qué? Sí, ¿qué hacen los conductos? Los inflama, así es, lo puede inflamar, los dilata. O sea, si se acumula más, imagínense, miren. A ver, para qué, profesor, a ver, utilicemos nuestro intelecto, miren. Imaginemos que este es el conducto pancreático, ¿correcto? Esto es el duodeno, segunda porción. Imaginemos, por acá es el conducto biliar. Viene la bilis, viene por acá y drena la segunda porción. Por allá está el páncreas, el conducto pancreático viene y drena acá. ¿Correcto? Tienen un mismo lugar en común por donde se drena, tanto la parte biliar y pancreática. Como podemos ver acá, miren, vía biliar y esto vía pancreática, ¿no? Vía pancreática, acá. Y drena en la segunda porción del duodeno. Pero ¿qué pasa si esto se obstruye? Va a producir un flujo retrógrado. Entonces, ¿qué pasa con la secreción pancreática? Se va acumulando, va produciendo dilatación, incremento de la presión, ¿sí o no? Si hay acumulo, incremento de la presión, se dilata, incremento de la presión, eso causa inflamación y también daño, lesión a nivel de las células acinares. ¿Y las células acinares qué contienen? En su interior, vesículas. Esas vesículas tienen enzimas para carbohidratos, para proteínas y lípidos. ¿Y qué es lo que va a producir? Lesión acinar, y en la cual se va a exteriorizar, se va a activar a esas enzimas. Y esas enzimas que se liberan, ¿correcto? Van a producir daño, lesión a nivel de las membranas, de las células, de los vasos sanguíneos que están contiguos al páncreas. El páncreas también recibe vascularización. Es por eso que también puede producirse sangrado, ¿correcto? Luego el componente, más componente inflamatorio. Luego, ¿a dónde va ese componente inflamatorio? Al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo va a todos los órganos, aparatos y sistemas. ¿Y todo de dónde fluyó? ¿De dónde se originó? De una obstrucción de las vías biliares. Por una obstrucción de las vías biliares. Entonces, dentro de la etiología de la pancreatitis, ¿cuál es la primera causa de pancreatitis? Los cálculos. Por ejemplo, yo tengo mi tía María, que hace aproximadamente, me llama, ¿no? Lo que pasa es que mi tía María
No duerman, por favor, de fuera. Veo que sus ojos se están cerrando. ¿Ya? Así se puede. Sus ojos chinitos. Ya. Les cuento el caso de mi tía María. Lo que pasa es que mi tía María. Ya, muchachos, continuemos. Entonces, vamos a lo más importante, justo. Las hijas. Para que les vaya bien el examen. Ya, decíamos. Estaba contando sobre mi tía María. Mi tía María siempre no se cuidaba. Siempre él estaba ahí, tía, por favor, que no. Su alimentación, haga deporte, baje de peso. No me quería sacar. Pero insistía, ¿no? N hasta que me llama y me dice, sobrino, lo que pasa es que un día estuve con un dolor muy terrible, un cólico, acá, en el hipocondrio derecho, dolor cólico. Y justo fui al hospital, me apretaron ahí, a nivel del reporte costal, me apretaron, y grité, me dijo, sobrino, grité de dolor, no te imaginas. Me dijeron que se llamaba un punto de Purkinje positivo, así que dijeron, con el signo de Purkinje, para diagnosticarme colecistita. Luego me dieron medicamentos para el dolor, que calmaron, pero me dijeron, váyase a su casa. Entonces me han dicho que me tengo que operar. Sobrino, ¿me tengo que operar o no? Pero un calculito ya me pasó el dolor. ¿Se tendrá que operar más adelante o no? Sí, le dije, ¿no? Tía, ¿sabe por qué? Porque ese cálculo, esta vesícula puede migrar por las vías biliares, pasar por el cístico, por el colédoco y se pueden clavar aquí, en la vía común de las vías biliares y las vías pancreáticas, y puede producir una pancreatitis, ¿no? Y tía, le cuento, sobrino, ¿y eso grave la pancreatitis? Sí, tía, yo siempre veo muertos, digo, en la UCI, trabajo en la UCI. Pero verdad, justo una semana se me había muerto un paciente con pancreatitis, 28 años. ¿Qué hace? Es que lo que pasa en UCI se mueren, el 30% se muere, ¿no? Aquí en cualquier parte del mundo la mortalidad es alta en UCI. Y justo le dije eso, y a la semana mi tía se estaba operando. Me dice, sobrino, hice caso a lo que tú me dijiste, ya me operé de la vesícula. No quiero tener pancreatitis, ahora sí ya me cuido, ¿no? Bueno, tía, está bien la felicito y todo eso, ¿no? Entonces ya sabemos cuáles son las causas de la etiología de las pancreatitis. Uno, otro. Hablen, muchachos. Ahí está, ya saben, ¿ah? Ya saben, ¿ah? El alcohol, ¿no? El alcohol. El alcohol. Claro, no es jarabe, ¿eh? Es jarabe. Ya fuiste. Miren, les cuento, estimados estudiantes, esto parece mentira, pero este problema del alcoholismo ha originado serios problemas en muchos estudiantes de medicina, les cuento. También. Miren, yo les hablo con fundamento, con evidencia. ¿Cómo así? Una vez un alumno, un estudiante de medicina, no voy a decir de qué año, estaba tomando, había tomado tanto, se fue a la fiesta y como estaba tomado, le quiso pelear por ahí ya estaba molestando a su chica, pero estaba muy mareado, estaba con los efectos del alcohol. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Estaba borracho, lo citaron para afuera de la reunión y le tiraron un ladrillazo en la cabeza. Y tanto así que lo tequearon, lo mandaron a UCI y casi se muere. Ahora él ha quedado con secuela para toda su vida, no camina haciendo esto, ¿correcto? Y miren, bajo producto del alcohol. Otro estudiante de mi promoción, ¿ah? No les estoy diciendo de otra promoción, de mi promoción. Una vez estaba en una reunión bajo los efectos del alcohol y le cortaron la cara, así de estaba tomando, parece que dijo una palabra soez y le cortaron toda la cara y tiene una cicatriz en toda la cara bajo los efectos del alcohol. Otro estudiante, acá en San Fernando, ustedes saben que en algún punto de San Fernando prohibieron las semanas de la medicina, ¿sabían o no sabían? ¿Saben por qué sabían? Yo les cuento, ¿no? Porque un estudiante de la facultad tomó tanto que se aspiró y se murió. Producto, ¿sí? Aspiración, o sea, la secreción gástrica
Profesora, se vomitó, la secreción hubo reflujo, esófago y fue el pulmón. Produjo una neumonía, neumonitis química. Pues se ve que se murió. Por eso, muchos años no se permitió la semana de las medicinas. ¿Está bien? Ya después, a mucha presión de los estudiantes, no, que bueno la semana y todo eso que vamos a tomar, pues, espero. Miren, jóvenes, en conclusión, miren, solo les estoy comentando 3 casitos de los muchísimos que sé. Así que ya saben, alcoholismo también puede originar pancreatitis. Otro también, la hipertrigliceridemia, ¿no? Triglicéridos altos. Muchos de ustedes, probablemente 5 a 10% de la población, pero además, como ustedes estresan, comen comida chatarra, probablemente sea mayor. Sí, probablemente no. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidarlos. Otro también, algunos fármacos, ¿no? Hay fármacos como la satioprina, tiranocina, los estrógenos, furosemida, que pueden ocasionar también pancreatitis, ¿no? Es menos común. A ver, vamos viendo por ahora. 2 minutos. A ver, miren. Secreción pancreática. Miren, el páncreas es una glándula que secreta jugo pancreático en respuesta a la presencia de quimo en el duodeno, lo que decíamos, ¿no? Sobre todo cuando se secreta más, cuando hay quimo en duodeno. Miren, acá esta gráfica se ve más bonito. Miren, este es el conducto hepático, el conducto cístico, se unen y forman un conducto biliar más grueso. El colédoco, ese colédoco, ¿dónde va a drenar? Aquí, ¿no? La segunda porción del duodeno. Aquí tenemos el conducto pancreático también, que se va a unir con el conducto biliar y drena, ¿no? En la ampolla de Vater, y acá hay un esfínter, el esfínter de Ori, ¿correcto? El conducto pancreático suele unirse al conducto colédoco antes de su desembocadura en el duodeno por la papila de Vater, ¿no? Rodeada por el esfínter de Ori, ya lo mencionamos. La secreción pancreática contiene múltiples enzimas para proteínas, carbohidratos y grasas. Las principales para proteínas, miren, pregunta de examen. Las principales enzimas proteolíticas, ¿cuáles son? Uno, tripsina, otro, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, siendo la primera la más abundante, ¿no? La tripsina, ¿no? Tripsina. Entonces, hay múltiples enzimas para proteínas, para carbohidratos y lípidos. Dentro de las enzimas para proteínas, la tripsina es la más abundante. Miren, a ver, en resumen, miren, acá hay enzimas, ya hemos dicho, para proteínas, tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa. Profesor, la principal para los carbohidratos, amilasa pancreática. Es por eso que cuando hay una pancreatitis se incrementa la amilasa, ¿correcto? Profesor, pero también hay enzimas para los lípidos, sí, la lipasa pancreática, la colesterol estanasa, la fosfolipasa, asa, termina en asa, enzimas, ¿no? Lo saben muy bien. Ya, con esto ya es ya la parte de hepato. Muy bien, jóvenes. Vamos a un pequeño break. Son 2:31, 2:40, comenzamos. 2:41, ya, bien, hay muchas enseñanzas. Miren, Fernando de 27 años, con tiempo de enfermedad de 5 días, es llevado a emergencia del Hospital 2 de Mayo por malestar general, coloración amarilla de piel y mucosas y temperatura de 38 grados, ¿correcto? Temperatura de 38 grados. Lo que más llama la atención es la coloración amarillenta, ¿no? O amarilla de piel y mucosas. Se hospitalizó con bilirrubina total de 13 miligramos por decilitro, la aminotransferasa oxalacética, 1977 miliunidades por mililitro, o también es igual, como decir, 1977 unidades por litro, ¿no? Lo estoy multiplicando por 1000 nada más. Y la aminotransferasa pirúvica, 5.975 miliunidades por mililitro. Lo normal de estas enzimas hepáticas deben ser menores de 35. Lo normal debe ser menores de 35. Y está por encima de 1000, y otro por encima de 5000. Profesor, ¿y cuándo se eleva esto? Cuando hay daño hepático, hepatocelular. Se incrementan esas enzimas, ¿no? Esas enzimas hepáticas.
Profesor, ¿y eso qué significa? Que hay un daño hepático severo, ¿correcto? Y el daño hepático puede ser por múltiples causas. Puede ser, por ejemplo, por un virus, ¿no? Que puede producirse daño hepático. Otra causa de daño hepático, ya una cirrosis, perfecto, muy bien. Por el alcohol, también daño hepático, ya saben. Ya. Hígado graso también, claro, va a producir inflamación, lesión, perfecto. Otro también por una bacteria, por parásitos, ¿no? Claro, la triada de Charcot, fiebre, ictericia, dolor. También hay peitada de retinol, también, ¿no? Claro, ¿de acuerdo? Entonces, también hay causas farmacológicas. Por ejemplo, miren, hepatopatía por fármaco. Les cuento algo, miren, sucedió hace 4 meses. Hace 4 meses, la hermana de un colega tenía honguitos en la uña. Honguitos en la uña. Y como tenía honguitos en la uña, muchos de ustedes quizás tienen honguitos en la uña. Sí, es parte de la. Utilizan zapato, ¿ya? Y al hongo le gusta la humedad, o la oscuridad, ¿no? El calor, ahí crecen los honguitos. Entonces, esta jovencita de 22 años, sí, 22 años, va a la farmacia y se automedica. Le dice al de la farmacia, señor, me ha parecido mi uña está negrita, ¿no? Ah, los hongos, ¿no? Sí, hongos, me han dicho que son honguitos. ¿Qué puedo tomar? Se automedica y dice, tome fluconazol, ¿no? Fluconazol. Es un antifúngico, ¿no? Tome por una semana, una tableta. Debería tomarse una vez por semana, y eso, ¿no? Dice, tome cada día por una semana, con eso se va a sanar. Pasa la semana y había disminuido un poco la lesión, 10-20%. Entonces, va a otra botica y pide un blister de 10 y toma, ¿no? 2 semanas más, o sea, casi 3 semanas. Y después de 3 semanas, había desaparecido un 50%. Estaba sanando. Pero a la tercera semana comienza a notarse más amarilla, estaba haciendo fiebre, náuseas, vómitos y estaba hablando de incoherencias, ¿no? El profesor estaba teniendo encefalopatía, ¿no? Por compromiso hepático. ¿Y qué es lo que pasa? Su hermano, la mamá se da cuenta, ¿no? Porque imagínense, la hija, por ejemplo, comenzaba a hablar solita en la casa, ¿no? Le pasa la voz a su hermano, que era médico, mi compañero, mi colega de profesión, y le dice Jesús, ¿qué hacemos? Le digo, no, bueno, parece una hepatitis, ¿no? Le digo, parece una hepatitis, ¿no? Entonces ya se dijo, voy a llevar la emergencia, ¿no? La llevaron a emergencia y estaba haciendo una encefalopatía. Aparte de eso, estaba con TGO y TGP, algo similar. La hospitalizaron, luego comienza a hacer perfil de coagulación alterado, comienza a sangrar, comienza a presentar hemorragia digestiva. Profesor, ¿y por qué hizo hemorragia digestiva? ¿Por qué? Porque en el hígado se producen las proteínas de la coagulación, ustedes saben muy bien. Y entonces, al estar alterado el hígado, comienza a haber perfil de coagulación alterado, comienza a sangrar, se complica y va a la UCI del Hospital Hipólito Unanue, ¿no? Un agustino, ¿no? ¿Correcto? Y entonces se complica, llega a UCI, hace falla hepática fulminante por fluconazol, un antifúngico. Próximo año van a hablar de fármaco, ¿no? Sí. Pero bueno, ya lo voy anticipando, así que ya saben, ¿no? Entonces hizo una falla hepática y la única solución para salvarle la cólera ante una falla hepática fulminante, el trasplante hepático. Pero como en nuestro país no hay cultura de trasplante, al final murió lamentablemente. Joven, 22 años. Imagínense. Por eso, moraleja, no sirve automedicarse, ¿correcto? Y muchos de esos fármacos, algunos fármacos, producen falla hepática, lesión hepática. ¿Ya? Yo les cuento, yo mientras más veo fármacos, menos utilizo fármacos, ¿verdad? Les había comentado, ¿no? En el caso de mi esposa, ¿se acuerdan cuando estaba un poquito mal de todo?
¿ya? Y bueno, uno que cuidarse de lo más fármaco o menos posible, ¿correcto? Claro, cuando esté indicado, ¿correcto? Farmacológicamente se necesita. Entonces, continuamos, miren. Su fosfatasa alcalina estaba elevada, 157, normal hasta 50, 100. Su tiempo de protrombina está en 25 segundos, normal hasta 15. Su fibrinógeno, una proteína producida por el hígado, estaba en 85 miligramos por decilitro. Lo normal mayor a 150 miligramos por decilitro, entonces estaba teniendo un compromiso hepático, hepatológico. Del panel viral resultó positivo para HBsAg. ¿Qué significa esto? Resultó positivo para HBsAg. Muy bien, lo máximo. Los espíritus chocarreros. Es antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿no? Antígeno de superficie. Antígeno de superficie para la hepatitis B. ¿Correcto? Reactivó positivo, tiene, ¿no? Entonces tiene hepatitis B. Y evolucionó con Glasgow 8. Es un examen neurológico para ver, ¿no? Lo normal es 15, ¿no? 15. Está con Glasgow 8, entonces hay compromiso neurológico por la encefalopatía hepática. Está por encefalopatía hepática. Presentó hemorragia digestiva, en tales cerebros se evidencia edema difuso, por lo que ingresa a UCI. Al séptimo día en UCI presenta parada cardíaca, el cual no responde a maniobras de resucitación y se constata fallecimiento. Miren, ¿no? Lamentablemente, muchos pacientes fallecen porque la hepática puede ser originada por hepatitis, ya saben, hay múltiples causas, ¿no? Y la pregunta, ¿se sospecha de alteración del hígado de Fernando? Sí, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque uno, mire, las enzimas están elevadas, otro, por ejemplo, el fibrinógeno está bajo, otro, su TP, tiempo de protrombina está elevado, otro, ¿por qué más? La ictericia, ¿no? La ictericia, ¿no? Ictericia, ¿no? Generalmente los niveles de bilirrubina deben ser promedio 1, ¿no? ¿Pero cuánto está de bilirrubina? Dice 13 miligramos por decilitro, ¿no? Está muy incrementado, ¿no? Eso es patológico. Entonces, ¿es importante el conocimiento de la fisiología hepática? Por supuesto que sí, ¿no? Para evitar enfermedades, para que ustedes se cuiden, sus pacientes, etc. Y bien, el hígado tiene múltiples funciones. La principal es la formación y secreción de bilis, ¿no? Y esta bilis, sobre todo, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿Sí? ¿La Félix? Sí. La penúltima fila, al costado de su compañera. Sí, usted está volviendo con polo azul. ¿Beni? La Penny. La Penny. Futuro doctor, ¿en qué ayuda la bilis? ¿En qué ayuda la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Principalmente. Más cerca. Descomponer líquidos por emulsificación. ¿Descompone líquidos? Por emulsificación. Claro, sí, ¿no? La emulsificación. Muy bien. Aplausos a los compañeros. Muy bien. Profesor, ayuda a la emulsificación de las grasas, ¿no? Va a transformar las partículas grandes en partículas más pequeñas, y estas partículas más pequeñas van a sufrir la acción de las enzimas, por ejemplo, las lipasas, ¿no? Las fosfolipasas, ¿no? Las diversas enzimas para lípidos, para poder absorberse mejor. Perfecto, muy bien. Otra función del hígado es metabolismo de nutrientes y vitaminas, ¿correcto? La excreción de toxinas, drogas, esteroides. Importante, ustedes saben muy bien que la mayoría de fármacos se biotransforman en el hígado, y luego los fármacos se pueden eliminar por la bilis y luego se eliminan por las heces. Hay muchos fármacos que se eliminan por las heces. Hay fármacos que luego que se biotransforman en el hígado se pueden eliminar por la orina. ¿Por dónde más se pueden eliminar los fármacos? Orina, heces, ¿por dónde? ¿Por dónde se eliminan los fármacos? Ya vías respiratorias, muy bien, vías respiratorias se eliminan, ¿no? También, ¿no?
Es por eso que cuando alguien está tomando, ustedes se dan cuenta, ¿no? Uy, estás tomando ahí. Claro, ¿no? Claro, se dan cuenta. No, mejor calce, no, se dan cuenta, ¿no? ¿Ya por dónde también eliminan los fármacos? Sudor, muy bien, claro, sudor, muy bien. Por la leche materna, también se elimina fármacos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma un anticonvulsivante, la mamá toma un anticonvulsivante, por la leche puede eliminar fármacos, por secreciones se eliminan fármacos, pero principalmente la mayoría de fármacos, gran parte se transforman en el hígado, ¿correcto? ¿Para qué? Para que se puedan eliminar, ¿ya? Profesor, otra función principal del hígado es la síntesis de diversas proteínas. Las clásicas, albúmina, ¿qué más? ¿Qué proteínas más se producen en el hígado? Albúmina, ¿qué más? Díganme unas 20 proteínas. Los factores de coagulación que van como muy bien. Albúmina, fibrinógeno, ¿qué más? Queda como tarea, ¿ya? Acá son las otras 10 más. También en el hígado vamos a tener células que generan inmunidad, las células de Kupffer, y también se van a producir inmunoglobulina de tipo A. Son en general las principales funciones del hígado. Y como han visto acá, miren, esta bilis va a tener, por ejemplo, los ácidos biliares. Esta bilis tiene diversos componentes. Vamos a ver cuáles son los componentes principales de la bilis. Acá dice, ¿no? ¿Qué componentes contiene la bilis? A ver, vamos a ver. Miren, la bilis contiene agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácido graso, lecitina, sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato. Tiene todos estos componentes, la bilis, ¿correcto? Y también esa bilis se puede precipitar. Y también al precipitarse puede formar cálculos a nivel de la vesícula, ¿correcto? Se puede precipitar. Profesor, ¿y por qué se puede precipitar? Porque puede haber un predominio de algunos de estos factores, ¿no? Si, por ejemplo, mi dieta es rica en colesterol, en grasas, va a apuntar, o sea, va a predominar a nivel de la bilis el colesterol, los ácidos grasos, ¿no? Y al predominar esas sustancias, va a precipitar la bilis y puede formar cálculos de colesterol, ¿no? ¿Ya? Hay cálculos de colesterol también a nivel de la bilis, a nivel de la vesícula, ¿no? A nivel de la vesícula se pueden hacer esos cálculos, ¿correcto? Y miren, entonces, son los diversos componentes, ¿no? Siguiente, miren. Y profesor, generalmente la bilis, ¿dónde se almacena? Generalmente ustedes saben muy bien que se almacena en la vesícula. La función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis. Profesor, ¿qué es lo que sucede a nivel de la vesícula? A nivel de la vesícula se va a reabsorber agua, ¿no? O sea, le quita el agua. Le quita agua, se reabsorbe. A nivel de la mucosa de la vesícula le quita agua. Y si le quita agua a la bilis se diluye o se concentra. Se concentra, profesor, obvio, ¿no? Si le quita más agua, se va a concentrar, ¿no? ¿Se va a concentrar para qué? Para que cuando llegue el bolo quimo a nivel del duodeno, ¿correcto? Estimule a las células mucosas del duodeno y esta libere colecistoquinina, secretina. Y esta colecistoquinina, aparte de actuar en la célula sinar, esta colecistoquinina también va a actuar a nivel de la musculatura lisa de la vesícula y va a producir contracción de la musculatura de la vesícula. Se contrae y ¿qué libera? Bilis, ¿no? Libera bilis, ¿correcto? No lo olvidemos. Miren, acá dice, la mucosa de la vesícula absorbe continuamente, ¿no? No solo agua, sodio, cloro, e incrementa su concentración, ¿no? La purifica, la concentra. Esa es la función principal de la vesícula. Me acuerdo que una vez en una clase me preguntaron, profesor, pero ¿qué pasa si ya no tiene vesícula? ¿No? Entonces, profesor, si ya no tiene vesícula, pues se libera constantemente, nada más, ¿no? ¿Correcto? Pero esa bilis ya no va a estar tan concentrada y la acción ya no va a ser tan efectiva, ¿correcto? ¿Ya? En cuanto a las grasas, por eso se le dice que a la persona que ya lo ha operado, como esa bilis que se libera, se sigue liberando, ¿no? Porque el hígado sigue produciendo bilis, ¿no? Ya no están tan concentradas ahí, señor, disminuye los niveles de colesterol, de grasa, todo eso, ¿correcto? Es lo que se recomienda. Pero también puede seguir viviendo sin vesícula. Miren, el hígado,
Miren, es un corte histológico, miren, de los hepatocitos. El hígado también es muy vascularizado, va a tener arterias, va a tener venas, va a tener también conductos biliares. Y el hígado es un órgano cuya característica es friable. Friable. ¿Han escuchado eso? Lo deben haber escuchado en anatomía, ¿no? ¿Qué significa que es friable? Que ante un trauma o golpe puede sufrir lesión, ruptura, ¿correcto? Por ejemplo, un golpe, por ejemplo, está manejando un trauma. Hace poco les cuento, hace 2 años, hace 2 años, había una doctora, la doctora Gabriela, se llamaba, bueno, se llama, no se murió felizmente. Estaba manejando, correcto, y miren, no sé cómo, pero no se puso el cinturón de seguridad. No sé cómo. A veces, no sé, obvio, se miró, salió rápido, y justo choca su carro y sufre impacto, ¿no?, del timón a nivel del abdomen. Y cuando la llevan a la clínica, la ven hipotensa, estaba con presión 60-0, así marcaba, 60-0, ¿no? 60-0, sí, igual, dice, ¿no? Igual, sí, entonces, profesor, no había presión diastólica, no. Y estaba pálida, sí, estaba media somnolienta, ¿no? Entonces, ¿qué sospechan hasta que no se demuestre lo contrario? Trauma en el abdomen, presión 60-0, pálida, taquicárdica. ¿Qué sospechan hasta que no se demuestre lo contrario? Hemorragia, muy bien, ¿no? ¿Qué sospechan a nivel de cavidad abdominal? Está pálido, hipotenso, chocado, trauma en el abdomen. ¿Qué sospechan hasta que no se demuestre lo contrario? Muy bien, trauma hepático, ¿no? Trauma hepático o trauma de vaso. Hemoperitoneo. Eso ya ustedes, como se dice, de cajón, ya tienen que pensarlo, ¿no? Profesor, ¿no? Un trauma en el abdomen hasta que no se muestre lo contrario, baja la presión, está pálido, es un hemoperitoneo, ¿no? Hasta que no se muestre lo contrario, sí o sí. ¿Por qué, profesor? Porque el hígado y el vaso son órganos friables. Profesor, ante un pequeño trauma puede sufrir lesión, ruptura. ¿Por qué, profesor? Porque el hígado es muy vascularizado, ¿no? Es muy vascularizado, muy friable, frágil. Tanto así que cuando, por ejemplo, abre pared y ven que el hígado está sangrando, se le coloca puntos, ¿no? Para que no sangre, ¿no? No se le coloca puntos, porque si les colocan puntos va a sangrar más y más y más. De hecho, que es muy friable, muy sangrante, muy sangrón el hígado. ¿Qué es lo que hacen? Pues colocan solo gasas, ¿no? Una gran cantidad de gasas, de paquetas, ¿no? Esas gasas grandes, ¿no? Una gasa, otra gasa, y cierren. Y 5 padres nuestros, ¿no? Y que se detenga el sangrado. ¿Cómo se llama esa técnica de colocar muchas gasas para detener el sangrado? Claro que después de 2 a 4 días sacan esas gasas, ¿no? ¿Cómo se llama esa técnica? De empaquetar, poner gasas. ¿Cómo? Empaquetamiento, cerca. Claro, empaquetamiento conocido como packing hepático, ¿no? Así se llama, packing hepático. Muy bien, packing hepático, ¿no? ¿Por qué, profesor, se hace eso para detener el sangrado? ¿No? Profesor, no se puede poner puntos, si no va a sangrar. Claro que ahora también la medicina ha cambiado, ahora hay hemocolágeno, hay pegamento biológico, pero eso es costoso, no hay en todos los hospitales. Profesor, el 2 de mayo, caballero, solo packing nada más. No gasas nada más. Profesores, lo hay también, ¿no? También, ¿no? Es muy costoso, ¿no? La clínica puede ser una clínica. Pero bueno, continuemos. Entonces, vamos a ver, miren, una característica también del hígado. En el hígado vamos a encontrar la famosa triada portal. ¿Y esa triada portal por qué está constituida? Arteria, ¿no? Por arteria hepática. Miren, la triada portal vamos a tener arteria hepática, vena porta y conducto biliar, ¿no? Y por ese conducto biliar va a fluir la bilis, ¿no? La bilis. Luego esa bilis se va a unir por conductos cada vez más grandes, hasta drenar a los conductos hepáticos. Hay un conducto hepático biliar derecho, conducto hepático biliar izquierdo. Luego hay un conducto hepático biliar común, se une con el cístico, luego
forma el colédono, ¿no? El colédono es un gran conducto, biliar, ¿no? El conducto colédono, que lo hemos visto hace un rato, ¿correcto? A ver, acá hay una pregunta muy interesante. ¿Qué grupo etario presenta más frecuentemente ictericia? ¿Quiénes? ¿Los niños? ¿Solo los niños? Todos, no todos pueden presentar, pero está bien. Pueden presentar ictericia los niños, los recién nacidos, los adultos, los ancianos, todos. Miren, todos no pueden presentar. Acá hay ictericia. Recién nacidos, adultos, ancianos, todos. Miren, yo les cuento, siempre aprendemos también algo, ¿no? Miren, lo que pasa es que cuando nació mi hijita, tengo mi hijita que se llama Clarita, de 4 añitos, y cuando nació, lo que pasa es que, les cuento así un punto para que sepan ustedes, lo que pasa es que mi esposa tenía problemas en cuanto al pezón. Hay algunas mujeres que pueden presentar pezón ligeramente evertido. Puede suceder eso, les digo para que ustedes también estén atentos, porque puede suceder con sus pacientes. Profesor, entonces, al tener pezón evertido, o sea, el pezón no para afuera, un poco para adentro, eso puede causar problemas al bebé al momento de lactar. No va a lactar bien, no va a agarrar bien, no va a funcionar bien. Tiene que ver también eso para que buscar sus condiciones. Entonces, mi bebita no podía lactar muy bien. Y además también los primeros días también hay poca leche, ¿no? El calostro, y un poco que se deshidrató. Y yo también dije, no, tiene que tomar leche nada más, leche materna. Mi esposa decía, no, le voy a dar fórmula. Y ahí, no, le voy a dar fórmula. Y bueno, el detalle es que mi esposa también se estresaba. No es bueno que la puérpera se estresa, porque cuando la puérpera se estresa, produce más cortisol y eso también inhibe la producción de leche, ¿se encuentra? Por eso ya saben, cuando sean papás, cuando terminen la carrera, ya, cuando ya sean especialistas, nada de estresar, va a quedar mucho cariño, ¿no? Ya, a la pareja, les cuento, ¿no? Es importante, el futuro doctores, futuros colegas, claro, cariño, por favor, no te estreses, no te preocupes, ya, lo voy a solucionar, lo vamos a solucionar. Bueno, les cuento, lo que pasa es que Clarita la noté algo amarilla, ¿no? Y tuve que volver a la clínica y le hacen su control de bilirrubinas. Lo normal que sea menor a 1, ¿no? ¿Saben cuántos se ven sus bilirrubinas? 21 de bilirrubinas. Dios mío, dice casi me desmayo. Se la veía un poco amarilla, pero no tanto, se le pasó a. Y entonces me dijo la pediatra, me dijo, doctor, se tiene que hospitalizar, ¿no? Sí, se tiene que hospitalizar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo peor que le pudiera pasar con bilirrubinas altas? Muy bien, hijo, muy bien. Ahí, felicítelo ahí. Está bien nervioso, ¿no? Encefalopatía, convulsiones, daño neurológico irreversible. Entonces, para bajar esos niveles de bilirrubina, ¿no? Que se habían acumulado en piel, ¿qué hacemos? Me dijo la doctora, tenemos que hacer eso. Es la solución, se tiene que quedar internada. ¿Qué hacemos en el tratamiento, doctores? A su casa, ¿sí? Doctora, ¿qué tiene? Ya no se preocupen. Miren, acá está el tratamiento. Acá está el tratamiento. Acá está, miren, ese es el tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Fototerapia, ¿no? La fototerapia va a ayudar a disminuir los niveles de bilirrubina, ¿no? ¿Correcto? Estuvo 2 días en fototerapia y de ahí disminuyó significativamente. Y bueno, ya después de 2 días, al tercer día lo tuvimos en casa, ¿no? Felizmente bajó por encima de 20, 21, 22 por ahí, ¿no? Bajó hasta 13. Dijo, con esto ya debe mejorar. El acné más y todo eso. Luego pudimos a su control a los 5 días, luego bajó a 9, ya entonces fue el descenso. No hay problema, ¿no? Claro, puede ser por deshidratación también, ¿no? O sea, una de las causas hay un componente también genético, si por ahí papá, mamá tendría el incremento de bilirrubina,
Otro puede ser también que no lactan bien, se deshidratan, ¿no? Lo que pasa es que el bebito tiene que hidratarse bien, tiene que lactar frecuentemente, ¿no? Tiene que lactar cada cuánto tiempo. Imaginemos, una vez me acuerdo que escuché, mi bebito es un bebito muy tranquilito, ¿no? ¿Por qué le digo? No, porque en la noche se duerme tranquilo y no me deja dormir, nos deja dormir. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene una semanita. ¿Eso está bien? No, pues los papás nos están matando al bebito. Lo quieren complicar. ¿Por qué? Porque el bebito tiene que lactar frecuentemente, ¿no? Cada hora y media. Si se duerme el bebito, se le despierta el bebito, ¿correcto? Tiene que lactar porque puede hacer hipoglicemia también, porque, por ejemplo, como su hígado recién se está desarrollando, no va a poder almacenar glucógeno, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Como nosotros podemos almacenar glucógeno, ¿no? Generalmente nosotros almacenamos glucógeno en el hígado, en los músculos, a nivel renal, pero el recién nacido no va a poder almacenar glucógeno. Entonces tiende a hacer hipoglicemia. Y generalmente tienden a hacer deshidratación, hipoglicemia, y todo eso puede conllevar al incremento de los niveles de bilirrubina. No olvidemos. Entonces, miren, ¿y qué es la ictericia? La ictericia, miren, es una acumulación normal de bilirrubinas en sangre que provoca una coloración amarilla de piel y mucosas. Se evidencia clínicamente con valores superiores de 3 miligramos por decilitro en adultos. O sea, alguna literatura dice de 3, otros dicen 4 o 5, ¿no? Entre 3 a 5. O sea, si los niveles de bilirrubina están en 2, ¿ustedes se darán cuenta? Probablemente no. Cuando esté en 2.5, probablemente no. Generalmente cuando están por encima de 3, 4 o 5, dicen, ¿no? Miligramos por decilitro, nos daremos cuenta. En el recién nacido se evidencia con valores superiores a 7 miligramos por decilitro, mayores, ¿no? Yo me di cuenta casi en 21, ¿no? Bueno, yo sí me di cuenta, ¿no? Pero ya estaba muy alto, ¿no? Muy alto. Y eso fue al quinto día, sí, más o menos al sexto día, para ser específico, al sexto día del recién nacido, la llevé a su control y al sexto día estaba con niveles de bilirrubina por encima de 20, 21. ¿Valor normal? Sí, yo tuve una consulta con respecto a la ictericia El grupo M, y a partir del grupo M se va a producir bilirrubina. Ahorita lo vamos a ver, justo hay una gráfica. Hay diversas patologías, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, los tumores a nivel de vías biliares pueden incrementar uno u otro valor, ¿correcto? Las anemias hemolíticas también pueden producir incremento de uno u otro valor. Normalmente, miren, lo normal de bilirrubinas es de 0.3 a 1 miligramo por decilitro, eso es lo normal. Profesor, una pregunta, miren. Profesor, cuando uno hace deporte, ¿puede incrementar bilirrubinas? ¿Sí o no? Sí. El deporte extenuante produce destrucción. Les cuento destrucción de los glóbulos rojos, hay lesión de los glóbulos rojos, ¿no? Hay daño y eso puede producir incremento de los niveles de bilirrubinas también, ¿no? Por eso el ejercicio no debe ser muy extenuante, el ejercicio debe ser un ejercicio leve, moderado. Nada que, no, yo voy a hacer deporte 6 horas, no, todo el día, no, pues no, eso no es buen deporte, ¿no? El deporte debe ser moderado, media hora, 1 hora, no en exceso. ¿Ya? No se olviden. Miren, acá tenemos causa de ictericia. Miren, causa de ictericia, ¿no? La bilirrubina es un producto de desecho de la hemoglobina. Por ejemplo, miren, acá tenemos la lisis, acá tenemos glóbulos rojos, y producto de esa lisis va a producirse incremento de los niveles de bilirrubina, ¿no? Otro, cuando hay daño a nivel de hígado, daño por virus, por bacterias, por hongo, por fármacos, todos estos factores pueden producir daño a nivel hepático e incrementar los niveles de bilirrubina. Otra causa de incremento de la ictericia: cálculos, obstrucción, cálculos. Otro, cáncer. Hay tumores, hay cáncer, por ejemplo, de páncreas, hay cáncer de vías biliares, y esos son los más mortales, ¿no? El cáncer del páncreas, el cáncer de vías biliares son los más mortales, mortalidad por encima del 95%. Pueden obstruir las vías biliares, y al obstruir las vías biliares se pueden incrementar los niveles de bilirrubina, ¿ya? Por ejemplo, pregunta de examen, ¿no? Causa de ictericia fluctuante.
y baja de peso hasta que no se muestre lo contrario, es un cáncer. ¿Por qué, profesor? Ictericia fluctuante, ¿por qué? Porque miren, puede ser que acá crezca un tumor, obstruye, se acumula bilirrubinas, luego el tumor se necrosa, luego que se necrosa, todo ese material de desecho se elimina a nivel del duodeno, luego se desobstruye, pasa nuevamente la bilirrubina, la bilis, y disminuye la ictericia, pero luego nuevamente comienza a crecer el tumor y obstruye. Por eso es causa de ictericia fluctuante, el cáncer, ¿no? El cáncer que crece, que se necrosa, que obstruye y desobstruye la vía biliar, ¿ya? Causa de ictericia fluctuante, no olviden. Otro también, miren los tumores, ¿no? Todo esto puede originar causa de ictericia, ¿no? Muy bien. Miren, jóvenes, cómo se obtiene la bilirrubina. Generalmente, miren, el glóbulo rojo tiene un tiempo de vida medio. ¿Un tiempo de vida más o menos cuánto vive el glóbulo rojo? En promedio, 120, ¿no? Pero puede vivir más o menos, ¿no? Si no se cuida. Y luego, de que tenemos hematíes envejecidos, ¿correcto? Ya van a ir al sistema mononuclear fagocitario. Luego se va a liberar hemo. Y por acción de una enzima, la hemooxigenasa se va a transformar en biliverdina. Esto por acción de otra enzima, la biliverdinolactasa, se va a transformar en bilirrubina no conjugada. Esta, luego, por acción de otra enzima, la UDP, glucoronil transferasa, se va a transformar en bilirrubina conjugada. Y esta bilirrubina conjugada es la que se va a liberar. Es la bilirrubina. Pregunta de examen: ¿qué bilirrubina se libera en la bilis? Fácil, ¿eh? Muy bien, la bilirrubina conjugada, ¿no? Muy bien, muy bien. La bilirrubina conjugada, ¿no? Es la que se libera con la bilis, ¿no? Que se libera con la bilis. Perfecto. Y esta bilirrubina conjugada va a sufrir acción de la flora intestinal, que ustedes conocen muy bien. Y también se puede transformar en bilirrubina no conjugada, se puede volver a reabsorber. Pero también a partir de esta bilirrubina conjugada se va a obtener algunos otros pigmentos, como el urobilinógeno y la estercobilina, ¿no? Y este urobilinógeno se reabsorbe y va a dar el color característico a la orina, ¿no? La orina, ¿no? La orina tiene un color, ¿no? Cuando en la diuresis, la orina tiene un color característico, ¿no? Gracias a qué? Al urobilinógeno, ¿no? Que se obtiene a partir de dónde. Hacen sus deposiciones, a ver, ¿estos cómo están? Muy bien, están en coloración adecuada, muy bien, todo bien. A ver, ¿qué forma están? Están muy bien, son circulares, muy bien, muy bien. Porque si fueran acintadas, ¿qué puede ser? Así como acintadas. Generalmente, las heces tienen características de algo redondo, ¿no? Correcto, circular, cilíndrico, correcto. Generalmente. Pero si fueran planas, aplanadas, acintadas, ¿qué sospecha? Algo que está obstruyendo a nivel intestino, a nivel del colon, ¿no? Un cáncer de colon, por supuesto. Un cáncer de colon, profesor. Un cáncer de colon que obstruye la luz del colon y probablemente por eso se produce unas heces acintadas, ¿no? Entonces, ¿han visto o no han visto? Solo viendo la característica de las heces uno puede hacer diagnóstico. Sí, profesor. Miren, qué interesante. Miren, ¿y cuál será el tratamiento de fondo para la ictericia? Ver cuál es la enfermedad de fondo. Entonces, si es una hepatitis, tratar la hepatitis. Si es, por ejemplo, una ictericia por aumento de los niveles de bilirrubina a nivel de piel, puede recibir fototerapia. Si es, por ejemplo, por cálculos, producir la desobstrucción de esos cálculos, ¿no? Mediante cirugía, en la cual voy a tener que sacar esos cálculos de las vías biliares o policistectomía. O si es por una neoplasia, también tratar la neoplasia de fondo. O si es por un fármaco, bueno, que no tome el fármaco, ¿no? Que está produciendo daño hepático. Todo eso va a ser. A ver, ¿cómo estamos en tiempo? Tiene seminario, ¿no? Sí. Muy bien, jóvenes, no se preocupen. Entonces, aquí nos quedamos, mañana continuamos.